Bien, buenos días. Por ser puntuales y para no terminar más tarde de la 1, para que podamos hacer la clausura de 1 a 2 y finalizar el Congreso como estaba previsto a las 2, vamos a iniciar esta sesión. Sabemos que hay gente que faltan todavía, que están haciendo el pequeño descanso porque la sesión anterior ha terminado un poco más tarde, pero yo creo que por respeto a los que estáis aquí y sois puntuales, vamos a dar comienzo y ya después se van incorporando los demás. Bien, como todos sabéis por el programa, en esta mesa vamos a hablar sobre la educación mediática y competencia digital en la formación del profesorado. Yo creo que todos somos conscientes, que todas somos conscientes, que el tema de la formación del profesorado es uno de los temas más estratégicos y más clave cuando se plantea la competencia digital y cuando se plantea la educación mediática. De hecho, no creo que haya un tema más recurrente en todas las mesas, en todas las sesiones, en todas las comunicaciones que hemos tenido estos 2 días aquí de trabajo. Porque desde hace muchos años, yo también ya hace mucho tiempo que me dedico a esto, siempre la formación del profesorado, tanto la inicial como la permanente, siempre ha sido un tema recurrente, un tema que ni siquiera podemos decir que esté resuelto cuál es la mejor opción, pero que sigue siendo un tema de reflexión en todos los congresos, en todos los espacios. Creo que podemos tener aquí una mesa interesante. No vamos a poner presentaciones, no vamos a hacer miniconferencias, vamos a hacer debate y sí que vamos a hacer una pequeña presentación de cada uno de los ponentes para que nos situemos, pero después hemos acordado que a partir de un conjunto de tópicos vamos a plantear pues, canales de formación, estrategias de formación, modalidades de formación, la propia filosofía en sí de la formación, cómo tiene que ser planteada. No está mal que recordemos todos, todas, que el tema de la formación es un tema complejo porque nos encontramos que los profesores no solamente son mediadores con sus alumnos, sino que a la vez también son usuarios y, por tanto, ellos son los que, en primer lugar, como personas, como ciudadanos, tienen que formarse porque es imposible, todos lo sabemos, los que dedicamos a la enseñanza, es imposible que tú puedas enseñar algo que no tienes bien interiorizado. Y el primer problema que tenemos es que muchos de los profesores, de los maestros que están en las escuelas, en los institutos, en los centros de formación, tienen notables carencias formativas como usuarios y, por tanto, cuando tienen que hacer actividades con sus propios alumnos, esas carencias les impiden, son obstáculos, son un hándicap importante a la hora de plantear ellos esa formación necesaria con todos los alumnos. Bien, por no alargar mucho esta breve presentación, voy a indicar las personas que estamos en la mesa y a partir de ahí ellos van a hacer una breve presentación cada uno de 2 minutos, 3 minutos para situar un poco de qué contexto viene, en qué están trabajando en este momento y a partir de ahí iniciaremos la tanda de preguntas, primero en torno a la mesa y después en torno al público que participe. Me acompañan Óscar Herrero, que trabaja en la Dirección Provincial de Educación de la Junta de Castilla y León, aquí en Segovia, en la sección de programas, porque está aquí. A la derecha también está César Vallejo, que trabaja en el INTEC, que como todos sabéis, porque nos han acompañado estos 2 días en todas las actividades, es el Instituto de Formación del Ministerio de Educación, que tiene competencias, vamos a decir, formativas a nivel de todo el Estado, pero que después comparte eso con la red de formación de cada comunidad autónoma, que tiene después, a su vez, sus centros de formación. Él después nos presentará un poco en qué sección está trabajando en este momento, porque algunas de las acciones que hace el Ministerio serán objeto de análisis en esta mesa. A mi izquierda, en primer lugar, tenemos a Claudia Rodríguez, que viene de Argentina, de un instituto de formación del profesorado, que hace formación continua e inicial simultáneamente, pertenece al Ministerio, viene de Tierra de Fuego, casi cerca del fin del mundo, ¿verdad? Al inicio del mundo. Depende, el término de fin e inicio se rozan. Más allá tenemos a María Amor Pérez, profesora de la Universidad de Huelva y que viene en nombre de la red Alfamed. Y finalmente terminamos con Alba Torrego, que es profesora en la Universidad Complutense de Madrid y que, bueno, es muy conocida en esta casa porque también ha trabajado durante muchos años aquí en el campus de Segovia de la Universidad de Valladolid. Bueno, pues dicho esto, si os parece, pasamos la palabra en primer lugar a Óscar para que nos haga una breve presentación, 2 o 3 minutos. Va a ser flashes, pero por lo menos para que hagamos una primera ronda situándolos a ellos mismos. Óscar, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los asistentes por la presentación. Mi nombre es Óscar, yo trabajo como asesor TIC docente en el área de programas educativos de la Dirección Provincial de Educación y un poquito lo que hacemos desde esa área o desde mi asesoría es realizar el seguimiento, la coordinación de todos los programas
que lanzamos a los centros, a los institutos, a todos los centros de la provincia, de integración de las TIC en los propios centros, ¿no? Para implementar las TIC junto con las metodologías activas en todos los centros y también colaborando con la mejora de la formación en competencia digital del profesorado, junto también con el CEFIE, que es el Centro de Formación del Profesorado de Segovia. Entonces, pues, con esa red de tanto recursos tecnológicos, dotación de recursos tecnológicos, de recursos personales y también de implementar programas relacionados con las TIC y para la mejora de la competencia digital docente. Bueno, pues gracias, Óscar, por tu presentación breve. Pasamos entonces a César. Hola, ¿qué tal? A ver, es que estamos compartiendo aquí micro. Vamos a quemarnos un poco para… Estaba aquí, Bien, sí. yo actualmente trabajo en el INTEF, soy el jefe de servicio de formación del profesorado en línea y competencia digital docente. Y últimamente he estado implicado, pues, en el desarrollo del marco de competencia digital docente y ahora estamos trabajando en el marco de competencia profesional docente. Y desde casi el año 96 pues, he estado muy vinculado con la formación tanto presencial como en línea abierta y tutorizada. Muy bien, gracias, César. Seguimos entonces con Claudia. Bueno, buenos días. Yo soy Claudia y bueno, estoy trabajando en el Instituto Provincial de Educación Superior IPES Paulo Freire. ¿Sí? Es un instituto que tiene 8 carreras de formación docente que van desde el nivel inicial, que acá le dicen infantil, nivel primario y educación secundaria. Y también formación pedagógica para técnicos y profesionales. En la actualidad me desempeño como integrante del equipo técnico del campus virtual del IPES y también soy supervisora sería nivel infantil aquí, supervisora escolar. Y bueno, básicamente mi trabajo, mi función en el instituto es desde este equipo técnico poder acompañar en el uso del campus virtual a los docentes y estudiantes del instituto. Muy bien, gracias, Claudia. Seguimos con Amor. Amor Pérez. Bueno, buenos días o ya buenas tardes. Yo vengo de la Universidad de Huelva, soy profesora allí en la Universidad de Huelva, pertenezco al Grupo Comunicar y aquí estoy hoy en representación de la red de investigadores AlfaMed, una red que reúne a investigadores e investigadoras de 19 países que nosotros decimos euroamericanos, porque fundamentalmente son latinoamericanos, pero también hay profesores investigadores e investigadoras de Portugal, de Italia, y tenemos algunos componentes que están entrando en plan honorífico de algún otro país europeo. Entonces, bueno, lo que hacemos en esa red AlfaMed es fundamentalmente investigar y hacer experiencias entre las que se incluyen también la formación, que es el tema de esta mesa. Tenemos varias iniciativas, varias acciones que bueno, podemos compartir a lo largo de la mesa y también puedo modestamente pues, aportar desde mi campo de trabajo, puesto que en la Universidad de Huelva imparto docencia en los grados de magisterio y también en el máster de secundaria y de comunicación y educación audiovisual. Muy bien, pues seguimos con Alba. Bueno, yo soy Alba Torrego. En primer lugar, quiero agradeceros a todos y a todas la asistencia. Y como muy bien me ha presentado Ignacio, yo hice aquí el doctorado con Alfonso Gutiérrez. Y yo no sé si públicamente alguna vez le podía agradecer todo lo que me ha enseñado, pero bueno, quería aprovechar este tiempo para agradecérselo. Yo empecé la educación mediática, venía del campo de la filología hispánica y a mí Alfonso me descubrió la educación mediática, que es lo que me ha motivado mucho. Entonces, nada, gracias, Alfonso. También tengo otro agradecimiento para otras 2 personas, que yo estuve un año en secundaria. Todos los centros educativos me cerraban la puerta porque yo acabé la tesis y me decían, ¿tienes el C1 de inglés? No, pero soy doctora. Bueno, pero doctores no queremos que tengan el C1 de inglés, que creo que también en los marcos competenciales es una cosa que se puede abordar. Y en un colegio de Madrid estaban trabajando todo lo AMI, de Alfabetización Mediática Informacional, que también están aquí presentes, pues que si luego queremos hablar con ellas. Y bueno, pues también es cómo se puede llevar todo esto a cabo en secundaria.
Y después, ahora mismo, estoy en la Universidad Complutense de Madrid, estoy coordinando el máster de profesorado, creo que es el máster de profesorado más grande de España, que tiene en una universidad pública y presencial, que tiene 500 alumnos y alumnas, y esto es una cosa que a mí me inquieta, ¿no? La competencia digital, la educación mediática, cómo podemos desarrollarlo con nuestros alumnos. Por otro lado, también estoy en la comisión académica de mi facultad, de la Facultad de Educación, y nos han llegado los anteproyectos de ley de infantil y primaria hace unos meses, que es algo que a todos los que estáis aquí os dedicáis a educación os habrá llegado, y hemos asistido a cómo diferentes departamentos ven cómo se debería desarrollar la competencia digital, cómo se debería abordar la tecnología educativa, ¿no? Que eran los puntos que venían en esos anteproyectos. Y bueno, pues de ahí también podemos abordar todo eso. Bueno, vamos a empezar a debatir. La primera pregunta es la pregunta del millón. O sea, la pregunta que todos nos podríamos hacer, pero que quizá ninguno podamos responder porque es casi irresoluble. Pero que es verdad que focaliza un poco el tema que estamos planteando. ¿Hasta qué punto podemos decir que los profesores de infantil, de primaria, de secundaria, es decir, lo del sistema educativo obligatorio, están formados ante las tecnologías y ante los medios de comunicación? Porque tendríamos como dos grandes campos, la competencia digital, la competencia mediática, que se fusionan en muchas cosas, que pueden ser distintas en otras, que puede ser un tema de debate también. Incluso pensar cuál es la que incluye a cuál, también sería un tema de debate. Pero pensemos en primer lugar si consideramos que los profesores están formados en su doble versión que planteábamos antes, el tema de como usuarios y, por supuesto, como docentes, es decir, como mediadores, porque finalmente son dos campos que van vinculados en su vida ordinaria, pero que están separados, porque no es lo mismo estar formado como usuario que estar formado como mediador, que requiere unas dotes didácticas que no todo el mundo tiene, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién empieza el debate? Si querés, empiezo yo. Venga, vale, Claudia. Voy al muere primero. Bueno, en realidad yo creo que la pandemia, que fue una de las cuestiones que hizo un cimbronazo en el al sistema educativo, fue como un puntapié para que los docentes tuviéramos la necesidad, ¿sí?, de poder utilizar estas tecnologías digitales, poder pensar, desarrollar, adquirir competencias, pero sin haberlas planificado, ¿sí? En una de las mesas ayer, justamente, una de las colegas mencionó, tuvimos, y no sé si no eras vos, porque te estoy mirando, pero tuvimos, ella dijo, yo vi docentes que no sabían, nunca habían ingresado ni como usuarios, y hablo del campus virtual como con el uso de otra tecnología, ¿no?, y de otras competencias digitales. Lo pudieron hacer. Mostraron prácticas realmente atractivas, pero yo digo atractivas, y lo digo como supervisora de nivel inicial y también como docente de nivel superior, atractivas para todos los estudiantes, para todos los y las estudiantes de los niveles del sistema educativo, pero que no fue una formación. Lo lograron porque lo necesitaron hacer y lo hicieron para esto, para, digamos, como para situaciones particulares. Yo diría que estamos medianamente formados, pero a través de la experiencia. Y esto, lamentablemente, no se capitalizó. No quiero capitalizar la palabra. Bueno, ella se queda en el punto medio. A ver, más planteamientos. ¿Qué pensamos? Sí. No, yo es que creo que en tu respuesta has asimilado educación mediática y competencia digital. Y yo creo que tienen elementos comunes, es decir, el ámbito digital sí que condiciona la competencia mediática, pero no es lo mismo. La educación mediática tiene aspectos específicos que se pueden aplicar a lo que sería el ámbito digital, pero igualmente a otros ámbitos. Y lo que ha sucedido con las tecnologías digitales es que han ampliado el campo de actuación de la educación mediática. Eso por un lado. Y por otro lado, efectivamente, se ha desarrollado mucho aspectos muy concretos de la competencia digital de los docentes. Sin embargo, hay otros aspectos que como docentes tendríamos que haber desarrollado, pero que tal vez no hemos trabajado desde la formación del profesorado con la debida anticipación, no porque
tuviéramos que prever una pandemia, sino porque no estábamos trabajando suficientemente bien la integración de las tecnologías digitales en lo que era la práctica docente en general, mucho menos en entornos virtuales, porque no se preveía para nada. Pero lo que es en los centros, yo creo que no ha llegado a darse. Decimos esto después de casi 30, 40 años de formación, porque yo creo que en España se empieza a partir de la Ley General de Educación del año 72 y sobre todo a partir de la LOCSE, cuando comienza y con la creación de los centros de profesores, se invierte muchísimo en formación continua, estamos hablando en este momento. Entonces, ¿tú qué piensas, Óscar? Bueno, yo creo que hablaba antes de la pandemia. Por supuesto que todos somos conscientes de que la pandemia desarrolló la necesidad de ponerse las pilas y poder usarlo. Pero sí que es verdad que desde antes, por lo menos en el contexto de Castilla y León, desde hace bastantes años, antes de la pandemia, 2009-2010, hubo un impulso muy grande en los planes de formación, en los proyectos de innovación y en la formación del profesorado. Lógicamente, cuando llegó la pandemia había muchos profesores, muchos centros que implementaban la tecnología en sus procesos de enseñanza-aprendizaje porque no porque estuvieran de moda, no porque fueran mejor o peor, sino porque realmente mejoraban los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, usábamos la robótica porque estábamos viendo que mejorábamos el proceso de enseñanza-aprendizaje, o usábamos distintas herramientas o aplicaciones porque veíamos que tanto lo motivacional como el proceso era mejor. Y yo creo que esa pandemia hizo abrir los ojos a esa gente que no había tenido esa formación anterior o que no había aterrizado en ese punto y vio que esos compañeros que ya llevan tiempo metiéndose en esos procesos de innovación, mejorando, actualizándose en esas competencias, vieron que los resultados eran mucho mejores para ellos y para sus alumnos, que es de lo que se trata aquí, ¿no? Entonces dijeron, vale, salimos del atolladero, de la situación de pandemia, pero yo quiero asimilarme a este profesor porque he visto los resultados que él tiene, veo cómo mejoran sus alumnos, veo cómo mejora incluso el mismo proceso de enseñanza. Es decir, si yo trabajo por Phil Classroom, necesito editar vídeo, necesito hacer vídeo y sé que voy a mejorar mis tiempos. No tengo que perder tiempo en el aula en explicar, porque ya vienen los chavales con ese contenido visto a través de un vídeo. Es decir, vieron cómo compañeros, cómo sus iguales mejoraban esos procesos y ya se embarcaron. Y entonces tenemos un punto A antes de la pandemia y un punto B, pero sí que es verdad que había mucho docente antes, hace muchos años, hace 2009, 2010, que ya se metieron en un montón de proyectos y tenían esa tesitura, ¿no? Ahora, cuando hablaba César de INTEF en cuanto a la competencia digital docente, sí que hemos visto que ahora, cuando hemos hecho ese barrido y esos resultados que tenemos de los docentes de Castilla y León en cuanto a sus competencias digitales, hemos visto que muchos de ellos tenían cubiertas esas áreas que hablaba él, algunas de las áreas, porque al final eran lo que más tenías que hacer, creación de contenidos digitales, colaboración con otros profesores, etcétera, determinadas áreas, pero teníamos otras un poquito más dejadas, ¿no? A lo mejor el tema de la evaluación no se ha tratado mucho con el tema TIC, ¿no? Entonces, pues sí que ahora vemos la necesidad, sobre todo, no por la necesidad de yo saber más o porque está de moda, sino la necesidad porque al final de lo que se trata es de los chavales, de los alumnos, de la mejora de la enseñanza en ellos. Muy bien, perfecto. ¿Por allí, Amor? ¿Alba? Bueno, yo pienso que sí que se ha avanzado en la formación de los docentes, pero en un ámbito muy concreto, que es esa competencia digital. De hecho, bueno, pues el currículum nos la marca como una competencia básica. Sería un poco absurdo pensar que no se está trabajando en eso porque nos estaríamos tirando piedras en nuestro propio tejado, ¿no? Y realmente, pues también el hecho de la pandemia pues ha puesto las pilas en ese campo. Pero yo disiento en tanto que hay una diferencia importante en lo que es las competencias digitales, las competencias TIC, el uso de las TIC en el aula, en la formación. Desde mi modesto punto de vista o desde mi experiencia incluso en el campo en el que yo trabajo, no deja de ser una formación que va al recurso, es decir, a algo que utilizamos para dar nuestra clase, para mejorar nuestra relación con el alumnado, para motivar, como decían los compañeros, para tener más herramientas para facilitar nuestra labor de enseñanza-aprendizaje. Pero de ahí a que estemos
formando o estemos avanzando en educación mediática, que para mí es un concepto más amplio, o en educomunicación, que es lo que nos une aquí en este congreso, hay una distancia importante. Porque yo creo que se está haciendo todavía muy poco y a lo largo de las horas que llevamos compartiendo, de las intervenciones de muchas personas con muchísima experiencia y otras con no tanta, pero que ya lo están viendo, se hace poco en cuanto a dimensiones que son fundamentales en el desarrollo de esa educación mediática, que tienen que ver con aspectos vinculados con las emociones, con la estética, con los procesos de producción y recepción, con cómo se hibridan, se mezclan, convergen los lenguajes. Son todo áreas, habilidades, competencias que son fundamentales y que las tecnologías pueden ayudar, de hecho ayudan, facilitan, pero muchas veces en el aula y en los procesos de formación nos olvidamos de estas cosas, de estos aspectos, porque, me vaya a permitir, está más de moda las TIC, las redes, todo lo emocionante que eso tiene, la inteligencia artificial, todo eso atrae mucho más que esas otras cuestiones que son importantes, que cuesta más aprender, que cuesta más formar en ellas, que cuesta más interiorizarlas. Es lo que pienso. Bueno, Alba, también. Bueno, yo voy a recoger el testigo de Amor, con la que estoy muy de acuerdo. Yo no sé si la pandemia nos ha ayudado a desarrollar la competencia digital o ha hecho que crezca una visión reduccionista, ¿no?, de la tecnología como herramienta. Y no sé si hemos creado jugadores compulsivos de Kahoot, por ejemplo, ¿no?, donde todo el mundo tiene que utilizar este tipo de herramientas y todo el mundo se piensa que es competente digitalmente por utilizar Kahoot, Mentimeter, etcétera, etcétera, o dar clases en Google Classroom, ¿no? Eso, a mí, decir que eres competente, que tienes un nivel alto de competencia digital solo por saber usar una herramienta, me parece un problema, ¿no? Y esta mañana Roberto Aparici nos hacía un examen de que si éramos competentes en diferentes áreas y se demostraba que la mayoría de la sala no lo éramos. Entonces, bueno, pues yo diría, vamos a trabajar la educación mediática. ¿Y cómo se trabaja la educación mediática? Abriendo los ojos al mundo, a lo que pasa todos los días. Es decir, no es simplemente utilizar un teléfono móvil, no es simplemente utilizar una tecnología educativa, sino que vamos a mirar qué está pasando en el mundo y cómo nos afecta a nosotros como docentes y cómo está afectando a nuestro alumnado. A mí como individuo y a todos los que estamos aquí, pasan todos los días noticias que nos afectan un montón. Consumimos una serie de contenido en Netflix, en otras plataformas de bajo demanda, que nos afectan en nuestra creación de nuestra identidad, de nuestra ideología, de nuestra visión del mundo, y todo eso creo que debemos trabajarlo en las aulas. Y también diciendo un poco con lo que se ha dicho antes, como una asignatura concreta, ¿no? O sea, todos los docentes de todas las etapas educativas deberíamos trabajarlo en el aula. Y eso está en la ley y está en las diferentes competencias. Con lo cual, yo creo que es muy necesario superar un poco los planteamientos de tecnología educativa, ya que me voy a atrever un poco y voy a ser un poco polémica, pero ya que me han dado un micrófono lo voy a usar, e ir un poco más allá, ¿no? E ir a analizar el mundo que nos rodea y qué hay detrás del mundo que nos rodea. Aunque sea, ayer lo hablaba con gente que está aquí, aunque sea el reality de Georgina, la mujer de Cristiano Ronaldo, que nos está diciendo a las mujeres de 20, 30 años, 40 años cómo tenemos que ser, aunque sea la nueva hija de Ana Obregón, ¿no?, que consideramos baja cultura, aunque sea todo eso tenemos que abordarlo en las aulas. Y no es simplemente el uso del teléfono móvil o de diferentes programas, que la pandemia lo hicimos muy bien, pero mientras hacíamos eso, nos manipulaban con imágenes que nos decían no hay distancia social, lo estáis haciendo muy mal, la culpa de que se mueran las personas de vuestro alrededor la tenéis vosotros, ¿no? Y ahí habría habido una oportunidad muy buena para analizar, por ejemplo, la imagen. Yo quiero decir con respecto a lo que dijo Alba, dijo esto de lo que nos pasó en la pandemia, que lo estuvimos haciendo muy bien y todo. Y digo yo, y no sé si fue así, sí, con respecto a lo pedagógico didáctico, porque era el uso, como dice ella, era el uso de los artefactos, el uso artefactual de la tecnología, pero en realidad no pensábamos en la didáctica específica de esa situación, en el contexto en el cual estábamos todos.
tanto los y las estudiantes como los y las docentes, ¿no? Teníamos que pensar más allá, el aula se había abierto, entonces hubieron un montón de cuestiones que no se consideraron. Y que cuando volvimos después, y me quedé pensando también en lo que dijeron los chicos, allá César, y sobre esto de que antes, que no necesitamos una pandemia, es verdad. En Argentina, en los diseños curriculares de formación docente, tenemos espacios curriculares específicos, enseñanza y TIC, proyectos educativos con TIC. ¿Y saben qué? Solamente la adquisición de competencias digitales, de educación digital, como educación multimedial, educación mediática, como llamemos, queda solo en la potestad de quien tiene a cargo el espacio curricular. Y eso ya antes de la pandemia. Entonces digo, me sumo a esto que decía recién Alba. Pensamos en que solamente quien tenía a cargo el espacio curricular era el que tenía que enseñar esto, o es el que tiene que enseñar sobre esto, y en realidad tenemos que hacerlo todos, ¿no? Y no durante la pandemia, quizás no todos, habrá habido algún docente que sí hizo, digamos, lo mejor posible o consideró lo pedagógico didáctico en sus propuestas, pero no todos. Todavía yo sigo pensando que estamos en deuda. Vamos, sigamos. Que sean, yo creo que en los comentarios que habéis hecho, Alba, Claudia y Amor, subyace tal vez la clave al problema que estamos teniendo en tanto en cuanto estamos desarrollando la competencia digital, pero estamos pensando desde un punto de vista técnico. O sea, desarrollamos la competencia digital y enseñamos a utilizar los dispositivos. Sin embargo, la parte didáctica, la parte de enseñar, lo que sería en el marco actual el área 3, o, por ejemplo, en un curso que tenemos de Profetubers o de Flip Classroom, no es solo enseñar a hacer vídeos, es que tienes que enseñar el lenguaje que debes emplear cuando estás elaborando esos vídeos. No basta con saber, porque lo que sí que han aportado las tecnologías digitales a todos los medios es que han simplificado la manera en la que producimos, editamos y generamos nuevos contenidos digitales. Información, conocimiento, solo han facilitado, pero nos estamos centrando en una parte técnica y estamos reproduciendo, cuando estamos elaborando la parte, esos productos, nos estamos centrando en la parte técnica y estamos reproduciendo lo que estamos viendo sin llegar a analizar exactamente por qué se están haciendo esas cosas. Entonces, quizá, y recogiendo lo que habéis comentado, sí necesitamos complementar. Bueno, no es que necesitemos, es que no tiene sentido trabajar la parte técnica si no sabes, si no dominas ese lenguaje, si no lo dominas. Debes dominar el lenguaje para poder después poner las tecnologías al servicio de lo que quieres comunicar. Eso considero que es fundamental, por un lado. Y luego, por otro lado, perdona, es que creo que se me está yendo el hilo. Ya, la edad no perdona, se me está yendo el hilo. Lo siento, perdonad. Es que era un argumento. No te preocupes, que lo incorporamos. Luego, si me acuerdo, ya lo retomo. Sí, bueno, a ver, voy a hacer una pregunta así también, tipo tecnológica, pero para ver un poco qué pensáis vosotros, ¿no? ¿Qué pensáis que piensan los profesores? Vamos a pensar los profesores de básica, inicial, primaria, es decir, los primeros niveles, incluso los de secundaria también podrían ser, sobre el GPT-4. ¿Se lo han planteado, no se lo han planteado? ¿Saben lo que es? ¿Saben los riesgos y los retos que plantea este tipo de tecnología que bueno, que estamos hablando de ello hace pocos meses, ¿no? Pero es verdad que hay profesores que ya han experimentado y han hecho cosas y otros que yo creo que aquí, de nuevo, el debate de la tecnofilia y la tecnofobia vuelve encima de la mesa, muy vinculado con el tema del conocimiento y la ignorancia sobre lo que pueden ofrecer estas tecnologías, ¿no? Entonces, no sé si habéis hecho ya algún pequeño testeo, habéis preguntado a los profesores que formáis, con los que estáis en contacto, para saber qué piensan sobre estas tecnologías que te pueden reproducir de forma literal una copia, un trabajo de clase con facilidad. Y claro, el problema aquí es cuando los alumnos saben emplearlo y los profesores no. Ya no es un flipped classroom, sino que es un mundo invertido, ¿eh? Es decir, los alumnos son los que con la tecnología pueden acceder
al conocimiento, entre comillas, porque realmente eso no es un conocimiento propiamente, sino es un enlatado, vamos a decirlo así, pero realmente da la vez de que es un conocimiento, ¿no? Entonces, ¿habéis planteado a los profesores, habéis hablado con ellos, o este es un tema tan novedoso que todavía está solamente en manos de los periódicos que ya lo han anunciado y las guerras comerciales que hay entre las diferentes aplicaciones para desarrollar uno más avanzado? Fijaros que hace 4 meses hablamos del GPT-3 y ya estamos hablando del 4, y el 5 vendrá dentro de 3 días, Y, sobre todo, lo más peligroso, peligroso o virtuoso de este tipo de aplicaciones es que aprenden, que le dices que esto está mal y ya no te lo repite el error. Entonces, bueno, a ver, ¿habéis planteado, Alba, empezamos por allí ahora? Yo la verdad es que no lo he preguntado, he hablado con personas aquí que trabajan en esos niveles, pero claro, esto no cuenta porque son expertos y expertas, pero me da un poco de miedo que caigamos en los planteamientos que tenemos de prohibición. Por ejemplo, yo que vengo de la Comunidad de Madrid, el móvil está prohibido en los centros educativos a menos que se utilice con fines didácticos. Bueno, pues, pero si miramos todo lo que el discurso de los medios, ¿no? Si nos vamos a siglos anteriores, la prensa estuvo, esto lo cuenta muy bien Alfonso, yo se lo he leído a él, la prensa estuvo prohibida, la televisión, bueno, era el demonio. Si vamos a planteamientos, ¿no?, de América, donde decían, no, un enfoque de donde iban a prohibir la televisión porque, claro, la gente se iba a volver estúpida. Pues a lo mejor ahora venimos con la prohibición, ¿no?, del ChatGPT porque nos da miedo. Y prohibición no es educación. Y cuanto más te prohíben una cosa, más te gusta. Entonces, bueno, pues habrá que tomar una decisión. Yo creo que a las instituciones les van a pedir tomar una decisión. Yo sé que en junta de mi facultad, profesorado que no se dedica a estos temas sino a otros, saca siempre en ruegos y preguntas qué vamos a hacer con el ChatGPT para los TFMs y los TFGs, ¿no? Y entonces la respuesta que da el equipo de Canal siempre es, bueno, pues ellos nos venden una cosa, luego nos venderán otra cosa para reconocer si se ha hecho con ChatGPT y habrá que comprarla, ¿no? Como compramos el Turnitin, compramos etcétera, etcétera. Eso es lo poco que sí. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Sí? No importa, adelante. Adelante. Que la competencia digital consiste básicamente en comprender cómo funcionan las tecnologías, comprender en un nivel básico cómo funcionan las tecnologías y cada uno en función de su necesidad, y luego realizar un uso crítico de las mismas. Entonces, van a surgir tecnologías, o esto que llamamos tecnologías emergentes, va a haber siempre. Siempre va a haber una nueva tecnología emergente, siempre. La competencia digital radica en intentar comprender cómo funciona esa tecnología, saber qué puede aportar a la educación y luego realizar un uso crítico de las mismas. Tal vez el chat GPT llegue Turnitin y si me entregan un trabajo, les pille. Luego, como entendiendo cómo funciona, pues realmente puede hacer trabajos buenos o malos en función de cómo sea yo capaz de... Entonces, tal vez no sea, todavía no llega a ser inteligencia artificial porque reproduce cosas que encuentra. Entonces, no sé si llega a comprender la calidad de las aportaciones que está utilizando. En cualquier caso, lo podemos aprovechar, lo podemos utilizar, pero comprendiendo. Si no lo comprendemos, es muy difícil que lo podamos utilizar. Entonces, lo que tenemos que hacer desde la formación del profesorado, tanto inicial como permanente, incluso ya desde los primeros niveles de la enseñanza obligatoria, es desarrollar, porque así es la competencia digital que aparece en el currículum, es realizar ese esfuerzo por comprender y analizar críticamente lo que son las tecnologías. Esto que Prensky habla de nativos digitales, inmigrante digital, yo soy inmigrante digital. Empecé a usar las tecnologías pues, en el año 84, 85, cuando estudiaba magisterio. Y los que somos inmigrantes digitales hemos tenido que hacer un esfuerzo enorme por comprender las tecnologías, porque antes no eran tan usables, tan accesibles como ahora. Y quizá eso es lo que los que llamamos nativos digitales pues no se lo tienen que plantear porque las tecnologías las tienen, ya está, no hay que comprender, no hay que las usan. Y tal vez tengamos que hacer ese esfuerzo porque desde los niveles más bajos de la educación obligatoria hasta
la formación permanente, hagamos ese esfuerzo por comprender las tecnologías. No son buenas ni malas, es cómo sea capaz yo de utilizarlas, sabiendo cómo funcionan. Sí, Claudia. Bueno, yo pienso con respecto a esto, coincido con que sí, es necesario que todos nos pongamos en posición de querer aprender, de comprender, de poder tener la capacidad de analizarlas y de seleccionar cuándo es conveniente o no utilizarlas, ¿no? Y qué producto podríamos llegar a obtener con ese uso de las tecnologías. Ahora, con respecto a los nativos e inmigrantes digitales, bueno, me ha pasado desde el profesorado, por ejemplo, observar que a veces las generaciones, los jóvenes, que nosotros creemos que son nativos digitales porque justamente cuando nacieron ya estaban las tecnologías y todo, subutilizan las tecnologías. Sí, nos encontramos con estudiantes, bueno, yo doy clases en otro profesorado, en el ISPRG también, que, por ejemplo, no manejan un editor de texto, la alineación en un editor de texto, cómo cambia el formato de la letra, cómo poder armar una lista de correos. O sea, hay cuestiones básicas, competencias básicas en el uso de las tecnologías, una presentación multimedial. Yo, por ejemplo, tengo una hija de 17 años, en casa de herrero, cuchillo de palo, decimos los argentinos. Pero tengo una hijita de 17 años que no hace mucho le enseñé cómo poder trabajar con, y digo un PowerPoint, me da vergüenza, lo miro a Alfonso. Pero digo lo básico, ¿no? Porque mi hija aún tiene profesores que prefieren un afiche. No quiero quiero un afiche con un papel, digamos, analógico totalmente. Entonces, creo que a veces esos que creemos nativos digitales no realmente tienen el uso o las competencias digitales desarrolladas para el uso, digamos, ¿no? Sí, Amor. Bueno, un poco en la línea de Claudia, ¿no? Lo de los nativos inmigrantes no deja de ser una metáfora que usamos, pero que creo que está ya muy cuestionada, porque sí que son más lanzados para usarlo, todos los y las jóvenes, los niños y las niñas, cogen cualquier recurso tecnológico y al instante pues lo manejan, pero eso no significa que lo entiendan ni lo comprendan, ni probablemente hagan un uso adecuado. Creo que por eso estamos aquí la mayor parte de los que estamos, ¿no? Porque estamos tratando de que ese uso sea un uso competente, ya sea de lo digital o ya sea de la comprensión o del recurso o del lenguaje o lo que nos planteemos. Y creo también que es importante darnos cuenta de que la tecnología, creo que se ha dicho también un montón de veces, como tal tecnología, como índice del progreso de la humanidad, está en constante cambio y avance, ¿no? Y bueno, hemos pasado de lo que significaban los ordenadores, Internet, las redes sociales, ahora los algoritmos y ahora la inteligencia artificial y a ver qué tenemos pasado mañana, ¿no? Entonces, claro, eso nos hace ponernos un poco en sorpresa, pero también en darnos cuenta de que a medida que las generaciones son más jóvenes, como tienen muchos más impulsos, más posibilidades, más recursos, están más ávidos de ese uso, pero que, insisto, no sé hasta qué punto es un uso competente, ¿no? Un tema que creo que es interesante que introduzcamos, el tema de las conexiones de la formación inicial y la permanente. Yo sé que en Argentina, por ejemplo, es un instituto el que aglutina esa formación. Por tanto, hay un hilo conductor de incluso un profesorado que hace esa doble formación, ¿no? Pero en España sí está separada, drásticamente separada. Yo recuerdo que en los años 80, cuando empezó la formación en los centros de profesores, sí que había mucha conexión entre universidades y centros de profesores, pero creo que ahora con el tema de las comunidades autónomas, que hay políticas diferenciadas en cada comunidad y que el Ministerio solamente tiene la sección del INTEC como formación online,
sea tutorizada o no, sean abiertas o tutorizadas. Creo que esto se ha perdido un poco. Me gustaría que inicialmente Claudia presentara un poco, de forma breve, cómo lo hacéis en Argentina y después, bueno, pues tanto los que os dedicáis a la formación inicial como creo que en este caso Alba y Amor están más en formación inicial de profesores y Óscar y César están más en formación permanente, pues que planteéis un poquitín si esas líneas están cortadas y si hay posibilidades de conexión, porque yo personalmente pienso que la desconexión no es positiva. No es positiva porque, entre otras cosas, se nota una zanja, una brecha muy fuerte entre los profesores que se inician con los profesores que están en formación, ¿no? Entonces, por lo pronto, Claudia, que quizá congrega esa fusión en un mismo centro, ¿no? Bueno, nosotros a nivel nacional tenemos el Instituto Nacional de Formación Docente, que es conocido como el INFOD. El INFOD justamente dentro de sus líneas de acción lo que hace es promover que todos los institutos superiores de formación docente tengamos 4 funciones, ¿sí? La de formación docente inicial, la de formación docente continua, la de investigación y la de la asistencia a las instituciones educativas. En la de formación docente continua, lo que hacemos es justamente tomar información, por un lado, de aquellas necesidades que tienen las instituciones del resto de los niveles educativos. Inclusive pensar hacia el interior, digamos, del nivel superior. De hecho, mi instituto, el instituto en el que trabajo, porque no es mío, en el instituto en el que trabajo, sí, en varias oportunidades hemos presentado ofertas de formación continua en diferentes áreas para el resto de los institutos de la provincia. Y lo hemos hecho e inclusive, bueno, para otras instituciones de la comunidad. Pero nos basamos básicamente, primero, con lineamientos del Instituto Nacional, es una política nacional del Ministerio de Educación de la Nación, desde el año 2009 que tenemos el Instituto Nacional de Formación Docente, y bueno, de ahí en más, todos los institutos tienen ambas funciones, digamos, y más las otras 2, pero son todos. ¿Quieres comentar? Sí, una cosa. Somos conscientes, yo creo que todos somos conscientes de esa posible desconexión entre lo que es la formación inicial y la formación permanente. Actualmente, os comenté antes que se está elaborando el marco de competencias profesionales docentes, igual que se elaboró el marco de competencias digitales. En este caso, está colaborando todas las comunidades autónomas, está colaborando la CODE, la Conferencia de Decanos y Decanas de Educación, y está colaborando el Ministerio de Universidades. Y lo que estamos intentando hacer en este marco es establecer una serie de competencias que se desarrollen a lo largo de toda la carrera profesional, pero que comiencen en la formación inicial. Es decir, que exista un primer nivel de formación inicial donde se plasme esas competencias y que después se vayan desarrollando paulatinamente a lo largo de la carrera profesional. Desde el momento en que se accede, dado que la formación docente es una profesión regulada, entonces desde el momento que se comienza hasta que se accede a la formación y después una posible carrera profesional. Estamos trabajando en eso junto con la CODE y el Ministerio de Universidades. Y paralelamente se están tratando ahora las órdenes ECI que van a regular lo que sería la formación del profesorado en educación infantil y educación primaria. Entonces, creo que se está intentando paliar esa desconexión que evidentemente en algunos casos se está dando. O sea, que muchas veces es muy difícil encontrar esa conexión entre lo que es la formación inicial y la formación permanente. Yo soy profesor asociado en la Universidad Autónoma en los grados de infantil y el doble grado de infantil y primaria, y me doy cuenta que el programa que yo estoy dando en algunos casos no tiene mucho que ver con la realidad del aula cuando te enfrentas a ella. Entonces, es muy necesario, hacemos un esfuerzo de adaptarnos, pero es muy necesario cuando estamos estamos encorsetados dentro de un marco regulatorio. Bien, si os parece, como nos quedan 12 minutos aproximadamente para terminar, y es interesante que vosotros también participéis, así que vamos a abrir ya ronda para que hagáis preguntas. Ya allí tenemos una. ¿Podemos pasar el micrófono?
y así vais vosotros haciendo planteamientos que nos puedan servir a la mesa. Tenemos una por allí arriba y después tenemos ahí también a Miguel. ¿Sí? ¿Empezamos? Sí, Miguel, empezamos por ahí. Resulta interesante esto de la formación inicial y continua, pero también uniendo las otras mesas en las que participamos, sería importante plantearse la relación conjunta, el trabajo conjunto entre los centros de formación docente y las universidades, puesto que la universidad muchas veces se aleja bastante de la realidad del aula, del cotidiano, del día a día. Y el centro de formación docente, desde el primer año, por lo menos así es la política de formación en Argentina, los que ingresan a primer año ya ingresan al campo de la práctica, ya tienen vinculación directa con las instituciones asociadas para las cuales se van formando, y hay una permanente retroalimentación que además se ve favorecida por la formación continua. Y muchas veces también los institutos de formación docente sentimos que no nos alcanza con eso, que también necesitamos la mirada y la complementación en formación que puede hacer la universidad. Es decir, que en definitiva lo que se reitera como un común en cada una de las mesas es que tenemos que vincularnos con otras redes de gente que está pensando quizás lo mismo, pero desde otro lugar. ¿Alguien quiere comentar? Bueno, también relacionado con lo que hablaba César y lo que hablaba en esta pregunta, yo creo que hay que dejar también muy claro que el contexto en el que estamos, es decir, aunque sería lo ideal el tener ese vínculo, esa unión, como hablabas tú, como hablaba César también, lógicamente luego los docentes que están en un centro aquí y un centro enfrente, cruzando la calle, son totalmente distintos, con unas características distintas, un contexto distinto, alumnos distintos y familias distintas, y esa formación permanente le permite actualizarse, adaptarse al contexto, y lógicamente eso no se puede prever en una formación inicial, porque depende de dónde tú caigas, en qué centro caigas, vas a necesitar actualizarse y adaptarse a unas circunstancias distintas. Y puedes tener un centro en el que necesites formarte en darle más peso a la inclusión, porque tenemos más porcentaje de alumnos que necesitan ese apoyo, alumnos con TEA, etcétera, etcétera. Otros que tema de convivencia, otros a lo mejor que son un centro más catalogado, que desarrolla más proyectos con TIC y a lo mejor necesitas esa actualización. Entonces, es muy difícil que una formación inicial te permita tener un conocimiento de todos esos ámbitos que al final es el día a día de un docente, conocer de todo, es decir, siempre hablamos del docente que es una navaja suiza, ¿no?, que va sacando cosas y es capaz de hacer todo y de tener todo. Es muy difícil esa relación porque al final cada centro es un mundo, y incluso centros en la misma localidad, con el mismo tipo de alumnado y las mismas familias son muy distintas, y ahí sí que la formación continua que hablabas tú, ¿no?, ese contexto de la práctica in situ, pues que es lo realmente importante de dar soluciones a ese alumno o ese centro, a esa familia. Muy bien. Perdón, incluso las propias modalidades de formación, presencial o en línea. Por ejemplo, la formación en centros. Los proyectos de formación en centros tienen un enfoque muy específico para atender lo que está sucediendo en el centro. Eso probablemente la formación inicial no se puede prever, pero es que la formación permanente tampoco lo va a atender si la única herramienta que ofrece para formación del docente son cursos que son generales, no atienden al contexto concreto de lo que puede ser un centro. Los proyectos de formación en centros, los seminarios, los grupos de trabajo que se puedan desarrollar en los centros, los proyectos de innovación son mucho más específicos y atienden mucho más a la realidad docente. Pero si no existe una fundamentación que normalmente se ofrece en la formación inicial, si no sabes por qué son las cosas, si no analizas por qué son las cosas, estarás actuando sin saber por qué. Luego se necesita una formación inicial sólida que te genere todo el conocimiento y toda la capacidad de análisis para después, cuando estás
intentando resolver un problema concreto de tu realidad, sepas cómo lo tienes que atender, porque tienes esa formación inicial. Bueno, ¿sí, Alba? Muy breve, porque no quiero quitar tiempo. Yo creo que el trabajo internivelar, ¿no?, de personal de diferentes, de la universidad, de los centros educativos, es esencial en la formación. Hay proyectos de innovación, aquí en la UBA tienen uno donde trabajan conjuntamente sobre educación inclusiva. Nosotros en el máster de profesorado estamos haciendo esfuerzos para ello, pero es muy difícil porque, bueno, pues te quita tiempo de otras cosas, tanto a los docentes de enseñanzas medias como a nosotros, y porque las administraciones educativas muchas veces no lo ponen fácil. Entonces, yo llevo escuchando a Mercedes Ruiz decir en todo este congreso que la clave es la inspección, y estoy de acuerdo. Entonces, voy a citarla para decir eso. Ya no quiero decir nada. Una cosita nomás. Venga. Así, con respecto a la supervisión. Yo creo, coincido con lo que dice Alba y con lo que decía Mercedes respecto, e insisto porque soy supervisora. O sea, mi función justamente, uno de mis trabajos es supervisar lo que sucede en las instituciones educativas del nivel infantil para aquí, nivel inicial para nosotros. Y creo que aparte de la supervisión, que supervisa equipos de gestión, fundamentalmente estas acciones de formación continua, en primer término, debieran de estar también a los equipos de gestión, a quienes conducen y acompañan a los docentes que están en los centros educativos, porque serían los que claramente tendríamos que, digamos, invitar a los docentes, ¿sí?, a descubrir, digamos, este nuevo amanecer, digamos, pedagógico, si se quiere. Nuevo amanecer pedagógico, ¿no? Así que, bueno, para mí es fundamental la supervisión también y la formación de los supervisores. Bueno, seguimos, si os parece, con la pregunta de Miguel. Estamos acabando el congreso y por primera vez he escuchado la palabra evaluación. Y yo creo que deberíamos preguntarnos, ¿no?, ¿por qué hay quizá una resistencia a, claro, lo que nos interesa es la perspectiva crítica, creativa, y lo crítico y lo creativo es complejo de evaluar. Pero si no tenemos elementos evaluadores y no trabajamos en ello, algo también importante nos va a faltar, nos está faltando. ¿Sí? A ver. Ay, perdón, porque tomo la palabra así, pero me encantó tu intervención. Yo lo que pienso es con respecto a la evaluación es parte del diseño de la propuesta pedagógica. Es parte del diseño. Entonces, yo tengo que pensar, si mi propuesta pedagógica cambia, tiene que cambiar, va a tener otras características, voy a tener otros recursos, mi evaluación tiene que seguir en la misma línea, o mi propuesta de evaluación en la misma línea. Y aparte de esto, no evaluar solo a los estudiantes, a los y las estudiantes, a las producciones de ellos, sino también permitir que ellos me miren a mí, mirarme, ¿no es cierto? Pensar en los tiempos, los recursos, las actividades, los espacios. Digo, evaluación dijo César. La palabra evaluación la dijo César. Y también César. Digo yo, y pienso en esto también, que hablamos sobre cómo evaluamos estas competencias digitales, cómo evaluamos posicionándonos desde la educación mediática también, ¿no es cierto? Gracias. No hablo más. Es que él va a comentar la evaluación del alumnado ahora, que me ha comentado lo de los perfiles de salida, pero yo quería comentar el tema de la evaluación de la formación inicial y la formación permanente. ¿Cómo podemos evaluar el impacto sobre la mejora de los aprendizajes de la formación inicial y la formación permanente? Digamos que esa es la clave de todo. Es quién le pone el cascabel al gato. ¿Cómo podemos saber si realmente la formación permanente que estamos dando está mejorando la calidad de los aprendizajes del alumnado? Que al fin y al cabo, digamos que los docentes somos un medio para obtener un fin. Y luego quería discrepar, porque soy una persona, bueno, Marta me conoce, normalmente suelo discrepar con Alba. A mí, bueno, desde mi punto de vista y mi experiencia que he tenido que desarrollar proyectos de innovación en centros sobre tecnologías y tal, la clave para el éxito de un proyecto de innovación no radica en el servicio de inspección, no radica en el control, radica en el equipo impulsor. Y para que exista un equipo impulsor es necesario que se implique el equipo directivo.
si dentro del programa del equipo directivo, si se quiere ir por ahí, se consigue. Yo he intentado desarrollar proyectos donde el equipo directivo estaba implicado y donde no estaba implicado, y las líneas han sido totalmente distintas. Entonces, la inspección, yo no sé cómo será en otros países. En España parece que tiene más un carácter administrativo, y ahora yo también tengo mis inspectores, entonces ya la estoy. Pero quiero decir que tiene más un carácter administrativo, que no de evaluar los proyectos que se están desarrollando. Y, sin embargo, los equipos directivos sí son los que quieren que se desarrollen, y sí son los que quieren que se evalúe. La evaluación de las inspecciones administrativa. Marta, por alusiones. Bueno, a ver, nos queda muy poquito tiempo. No sé si... Venga, damos la palabra. No, pero micrófono para que se está grabando. Sí. Muchas gracias. Pues esta vez, César, no voy a discrepar contigo. Estoy de acuerdo contigo y sí discrepo también con lo que está diciendo Alba. Alba, yo entiendo que tus intervenciones son para polemizar, porque tampoco se puede decir que enseñar competencias digitales es enseñar el Kahoot así alegremente. Me parece que eso es demasiado simplificar. Y en cuanto a los proyectos de innovación, efectivamente, los que hemos estado muchos años en un aula de secundaria o de primaria, efectivamente, para llevar a cabo un proyecto de innovación, por supuesto, el primer paso para que tú lo lleves a cabo es tu equipo directivo. Y nosotros, ahora ya hablando desde la Administración, desde el Ministerio, desde las distintas convocatorias que tiene el propio Ministerio, relacionadas con, por ejemplo, voy a hablar de una en concreto, agrupaciones escolares, que son proyectos realmente de innovación educativa, que hay muchísimos centros que están presentando esos proyectos de innovación, y si están ahí será porque los pueden hacer. La cuestión, ayer alguien nos preguntaba cómo se puede llevar esto en el aula. Es que muchas veces depende de la iniciativa del propio profesor. Y ahora mismo la LOMLOE lo que hace es impulsar esa autonomía que puede tener el profesor y, bueno, luego en general el propio centro para desarrollar proyectos de innovación. O sea que yo creo que ahí está también la clave. No es tanto que sí que la Administración puede tener cosas malas, pero también tiene cosas muy buenas. Y ahora mismo, por ejemplo, esta LOMLOE, que se basa en el aprendizaje competencial y que favorece esa autonomía, pues genera estas experiencias, y así lo estamos demostrando con muchos proyectos. Y ahí, César, tampoco vamos a discutir, porque vosotros también, desde vuestra unidad, desde el INTEF, desde las convocatorias, desde experiencias innovadoras, que tenéis ahí una convocatoria, nosotros la de agrupaciones escolares y otras convocatorias, pues está viendo que los centros sí que están haciendo. Gracias. Bueno, tenemos muy poco tiempo, no sé si queréis comentar algo. Rápidamente, ¿Sí? simplemente, porque no, de verdad es que no lo he dicho con ninguna intención. No he dicho, y que quede claro, que competencia digital sea usar el Kahoot. He dicho que muchas veces hay una visión reduccionista. A mí me gusta mucho el marco del INTEF porque vosotros oís de esa visión resolucionista, ¿no?, con todas las áreas competenciales que tiene. Y hay que reconocer la valía de todo eso. Tampoco he dicho nada, lo que habéis dicho de la inspección, creo que me habéis entendido mal. Yo creo que los equipos directivos son clave. Lo que pasa es que cuando nosotros queremos hacer algo desde la universidad, entiendo que hay muchos protocolos que hay que seguir. Y obviamente hay que seguirlos, porque se me cae un alumno por las escaleras de un centro y hay un problema. Entonces eso dificulta mucho el trabajo, simplemente eso. Pero vamos, que yo no quiero polemizar con el INTEF porque creo que tiene mucho valor hacer esas áreas competenciales para venir de ese enfoque reduccionista. Pero también os digo que, como sugerencia, que me gustaría que la educación mediática estuviera todavía más presente. Pero bueno, como sé que hacéis revisiones del marco y que todas estas revisiones se están haciendo y que estas revisiones cada vez van incluyendo estas cosas, pues me alegro mucho de que podamos hablar de ello aquí. Solo decir una cosa, Sí. perdona, no es el marco del INTEF. No, el INTEF ha coordinado la elaboración del marco, pero han participado todas las comunidades autónomas, es decir, lo ha aprobado la Conferencia Sectorial de Educación por unanimidad, porque el marco se ha desarrollado en colaboración con todas las comunidades autónomas y no sería el mismo marco si no hubieran participado las comunidades autónomas, además dedicando horas y horas. Yo me acuerdo, la compañera de Castilla y León, cómo se implicaba, o sea que igual todos, desde Cataluña, desde Andalucía, desde cualquier parte se han estado implicando y ha sido un marco elaborado por todos. Y efectivamente, la competencia mediática no aparece de forma transversal. ¿Por qué? Porque es de competencia digital. Entonces,
quizá necesitemos analizar, o bueno, ya existen marcos de competencia mediática, ya existen, pues tendríamos que analizarlos y ver cómo se podrían integrar mejor. Bueno, pues ese va a ser un gran reto para los próximos tiempos. Vamos a dar una última pregunta y terminamos por ser responsables y cumplir el horario que habíamos comprometido. ¿Sí, por allí? Ok, muchísimas gracias. Enhorabuena por las intervenciones y por la calidad que han tenido y también gracias por toda la organización de estos 2 días. Simplemente 2 cuestiones, 2 preguntas breves. Se publicaba en 2021 un informe de la UOC donde se decía que el 73%, casi el 73% de profesorado no ha recibido ningún tipo de formación mediática. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer? Y, sobre todo, ¿cómo hacer, cómo articular para llegar a casi 3/4 partes del profesorado? Y luego, la segunda pregunta es, ok, podemos, como profesores, como profesoras, poder formar al alumnado en alfabetización mediática e informativa de manera crítica, pero llegan por la noche, por ejemplo, encienden la televisión y hay, pues, suele haber muchas veces señores o señoras, en función de no saber muy bien qué, en función de opinadores u opinadoras, en una mesa, hablando libremente y difundiendo muchas veces discurso de odio en función de, sin ningún tipo, evidentemente, de formación, alfabetización mediática crítica. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo afrontamos? El informe era de la UOC, ¿dijiste? Sí, pero ¿y profesorado de primaria, secundaria, universidad? Bueno, ¿quién responde? Amor. A ver, yo datos de números no te puedo decir porque no los tengo, pero nosotros llevamos desde las redes a las que represento, desde Alfamed, desde el Grupo Comunicar, llevamos concatenando una serie de proyectos de investigación con el foco en la educación mediática y tenemos varios análisis, varias, digamos, mediciones de lo que serían esas competencias vinculadas al concepto de alfabetización mediática, tanto en el profesorado como en los profesionales de los medios, como en el alumnado de las etapas de las etapas obligatorias. Entonces no nos sale tan bajo como lo que estás diciendo, sale más, bueno, según el colectivo, ¿no? Sí que era alta, digamos, la percepción de falta de formación en cuanto a lo que nosotros medíamos, ¿no? Ese concepto de competencia mediática en los profesionales de los medios, en el profesorado en algunas de las dimensiones, y lo que hemos hecho, digamos, para trabajar en esto es abordar, ¿no? Pues el desarrollo de iniciativas de formación de carácter, digamos, pues complementario, ¿no? Porque somos asociaciones, no tenemos, digamos, el paraguas de una institución como puede ser un ministerio, como puede ser un organismo gubernamental, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, pues hacemos ese tipo de intervenciones, ¿no? Fundamentalmente, a lo mejor, pues cursos. Últimamente estamos potenciando la línea de los cursos MOOC, que tenemos varios vinculados a esa educación mediática. Incluso hemos trabajado en lo que hemos denominado el currículum Alfamed, es decir, un marco de formación de profesores en educación mediática, que además en este año que ha finalizado hemos tenido la oportunidad de, con una iniciativa de la Unión Europea que se llama Adelante, Ventana Adelante, poder llevarlo a cabo en República Dominicana sobre una muestra de 100 profesores y profesoras de educación de adultos. Entonces, los resultados de esa implementación son bastante optimistas, es decir, sí que se cambian, digamos, las posibilidades de formación en educación mediática, sí que se cambian, digamos, las habilidades de esas personas, ¿no? que asisten al curso, con lo cual somos optimistas en cuanto a que habría que luchar, ¿no? Que seguir ahondando en iniciativas de formación en esa línea para contrarrestar, pues, esas cifras que tú estás destacando, que bueno, arriba o abajo, pues supongo que van ahí, ¿no?
No sé si te hemos respondido a todo, pero bueno, creo que ese abre un gran debate que daría para mucho juego, ¿no? Incluso la segunda pregunta de la conexión de la formación con los medios de comunicación, que también de alguna forma ha salido aquí y estuvo ayer presente también en alguna mesa, ¿no? Creo que también hay un debate importante que hay que manejar. No sé, Alfonso, cómo vamos de tiempo. ¿Terminamos ya? ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber asistido a esta sesión. Gracias a la mesa. Creo que ha sido muy interesante. Creo que nos podemos llevar mucho más tiempo discutiendo porque había muchos más puntos de conflicto, de debate, de reflexión sobre este campo tan apasionante como es la formación de los profesores y las profesoras, pero tenemos que cortar porque el congreso tiene que terminar. Así que damos paso a la siguiente sesión.